La Esmeralda presenta Espacio Manifiesta, capítulo 12. Manos alfareras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El día de hoy nos acompaña la profesora Marcela Calderón, quien recientemente se integró como parte de la comunidad docente de La Esmeralda. Es un honor recibirla aquí en un nuevo capítulo de Espacio Manifiesta para conversar sobre su práctica artística, su relación con la cerámica y también, brevísimo spoiler, sobre la activación que estará realizando con jarras como una forma de encuentro y acercamiento con la comunidad. Para iniciar, nos gustaría que nos contaras un poco sobre ti y sobre tu trabajo dentro y fuera de La Esmeralda. Hola, pues muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí. Yo hago cerámica utilitaria sobre todo. Soy artista, soy egresada de la carrera de Artes Visuales de la vieja ENAP, ahora llamada FAD, Facultad de Artes, donde hice gráfica, hice grabado. Sin embargo, me regresé a la cerámica porque soy hija de una familia de alfareros y nací en una comunidad de alfareros en Michoacán. Entonces, creo que cuando migré a la ciudad a estudiar fue que identifiqué que tenía un saber heredado y que tenía un oficio en mi memoria, en mi cuerpo, en mi gesto, y no me di cuenta de él hasta que salí de mi comunidad. Entonces, como que en realidad me descubrí a mí misma saliendo de mi comunidad porque me descubrieron en la ciudad o en la escuela mis colegas. O sea, yo no sabía realmente que podía hacer cerámica porque como la hice desde pequeña, nunca le puse la importancia al saber que tenía. Entonces, cuando empecé a hacer gráfica y que realmente no lograba ni ganarme becas del FONCA, ni que mis grabados se expusieran, ni que me los compraran, siempre tenía mi comunidad para regresar a no deprimirme, a hacer lo que sabía hacer desde niña y que hacía de una manera tan natural e intuitiva que me generaba mucha tranquilidad. Entonces, siempre me iba. Mi comunidad era mi fuga de donde me sentía útil, funcional, que tenía un papel importante, no solo en la cooperativa de cerámica de la familia, sino en la misma comunidad, porque el papel del alfarero es importante en la comunidad. Y hacía lo que sabía hacer, que era hacer platos y pintar platos, y de repente veía que mis platos se vendían muy bien, que ganaba concursos de arte popular, que tenía pedidos, y decidí que tenía que fundar mi taller en la Ciudad de México porque ya vivía aquí, ya tenía pareja, vivía en pareja. Entonces fundé mi espacio de producción, al cual titulé Taller 36 porque vivo en el número 36 de la calle Ignacio Esteva, y así fue que nació mi taller hace ya más de 15 años. Igual, algo que me parece curioso es que en tu investigación y en tu práctica aparece constantemente la idea de cuestionar la separación entre arte y artesanía. ¿Por qué era importante para ti abrir esta discusión? Bueno, creo que a lo largo de toda mi vida siempre escuché sobre esta división. Siempre comentan de que los artesanos o la gente que hace arte popular son realmente artistas, ¿no? Siempre están los comentarios de las élites que dicen, no, pero es que esto es arte. Esto es arte, no es artesanía, es arte, ¿sabes? Entonces todo el tiempo hay esta dicotomía entre qué es arte, qué es artesanía. Creo que también tenemos la fortuna de que estamos en un momento donde se deconstruyen todas estas categorías y nos damos cuenta que realmente hay una dinámica más híbrida dentro de todo, no solo en las artes, también en las relaciones humanas, ¿no? En las cuestiones de las sociedades nómadas y globales. Y también creo que viene mucho de que mis abuelos hacían vitrales. Eran maestros vitralistas, que les llamaban maestros del vidrio, y hacían vitrales a grandes artistas. Entonces, siempre creo que yo tenía pues no enojo, pero sí me dolía que no se reconociera las manos del artesano que cortó el vidrio, que lo emplomó, y que cuando se mostraba un vitral del artista solamente se dijera el nombre del artista, que era el que había diseñado el vitral y lo había compuesto y lo había pensado de esa manera, pero hubo un ejecutante. Entonces, yo que nací en una comunidad alfarera donde justamente a lo que nos dedicábamos era a ejecutar la relación con la materia, ¿no? A domesticar el material bruto. Siento que hay que reconocer esa parte también creativa que te da el trabajar con las manos, el gesto y el oficio. Sí, de repente es como, bueno, no tenemos por qué dividirlo, simplemente hay los artesanos y los artistas y todos podemos caber en la misma bolsa, ¿no? Entonces sí, es parte también de mi proyecto un poco tratar de no tener tan marcado
marcada esa división y es algo que se puede debatir porque también entiendo que hay procesos reflexivos y conceptuales donde sí se puede uno pues ver que hay como otro tipo de relación con los materiales que no todos los artesanos tenemos, pero también creo que no tiene por qué una cosa tachar a la otra, ¿no? También hablas mucho del cuerpo dentro del proceso alfarero y tus proyectos y quería preguntarte, ¿cómo piensa el cuerpo mientras trabaja? ¿Qué aprendemos también observando a otras manos? Yo sí algo aprendí en mi comunidad fue justamente el gesto a partir de la imitación por observación. Entonces, sí creo que es muy importante en la alfarería como en otros oficios, cómo se corporaliza el material con el cuerpo, ¿no? Entonces, en la cerámica hacemos cosas muy de tamaño que nos quepan en nuestras curvas y en nuestras manos, ¿no? Entonces, está mucho a la escala, como que realmente el cántaro cubre el hueco que generamos entre cadera y brazo para contener, ¿no? Y eso lo llevo un poco a la relación corporal más femenina que masculina, porque considero que, bueno, las mujeres tenemos más cosas que contienen, ¿no? Tenemos senos, tenemos vientre, cuando hay maternidad, pues realmente tenemos como una bolsa de agua adentro, ¿no? Que es un poco como un cántaro, y eso hace que se relacione pues también como las formas curvas a lo fértil, ¿no? A la feminidad, al agua, a guardar la vida un poco, ¿no? Entonces, yo que nací en un pueblo en donde íbamos a buscar la tierra con el hacha para, pues así con el pico, ¿no? Para picar ahí donde se sacaba que cargábamos con nuestras manos y con a veces la pala, los costales, que los cargábamos ya sea en una carretilla o a veces señores lo cargaban en su espalda. Me parece que el mismo itinerario de un alfarero es un acto muy bello porque hay una corporalidad de la materia en sus diferentes estados, ¿no? Entonces, sí me es muy importante en mi trabajo con mis alumnos todo el tiempo despertar que el cuerpo está aquí, ¿no? Y que este cuerpo va a reaccionar con este material y que este material que es la tierra, pues es un poco de lo que está hecho el planeta, ¿no? Vivimos en el planeta Tierra, no es por nada. Y sí creo que hay una intencionalidad y hay una cuestión de relación muy fuerte cuando corporalizas más el proceso creativo, porque te sitúa y porque te das cuenta un poco de que hay un diálogo. La vibración sonora o sonido interior de una vasija nos indica que pulsa en un nivel energético superior. Pero ese nivel de energía superior o sutil se halla en comunicación con la fuente o alma del ceramista que la hizo y es su reflejo más fiel. Desconfiemos de la vasija que no tiene vibración sonora interior. Hoy como ayer, la arcilla, el barro, el ensuciarse con ellos, el embadurnarse al hacer arte corporal, puede ser un camino para la vida, para llegar a la iluminación. Si para el budismo, amor y conocimiento son aceptación, amar la cerámica es unirse a la arcilla, hacerse barro. Solo desde dentro mismo del material es posible iniciar una vía o sendero. Por eso es redondamente infame la cerámica del sistema, consistente en comprar materiales ya prefabricados, arcilla acondicionada y amasada, humedecida y esclavizada para satisfacer las apetencias e intereses del que no la ama ni se une con ella, solo la usa. Jorge Fernández Chiti. Cerámica esotérica.
Hablando de este brevísimo spoiler, que bueno, a nosotras ya nos comentaste, justo de esta dinámica centrada en las jarras y en los docentes de la Esmeralda, me quedé con esta duda de qué tiene una jarra que no tenga otro objeto. Yo hice como una especie de proyecto en donde también un poco para romper con esta división entre arte, artesanía o arte utilitario y arte solo contemplativo, como me dedico a hacer cerámica utilitaria y lo que reivindico en mi proceso de hacer cerámica utilitaria es que aunque yo utilice moldes o matrices, reproduzco piezas únicas porque podrán salir de un mismo lugar, otra vez matriz o temple o tarraja o forma, pero pues cada pieza es única porque se puede alterar en sí y luego se puede decorar, que también es un poco lo que hago, que yo pinto platos, me gusta decorar en los platos y así cada pieza se vuelve un poco única porque no pinto lo mismo en cada plato, ¿no? Entonces, aunque repito una gestualidad aprendida por la observación y la imitación, creas en el proceso creativo se va haciendo único cada objeto. Y la jarra me pareció que tenía una superficie más interesante que abordar, porque trabajo como 3 tipos de jarra para diferentes cantidades de líquido. Hay unas que contienen 2 litros, una que contiene solo 1, otra 1,5 litros. Entonces tiene diferentes dimensiones y hay unas que son más panzoncitas, otras que tienen como más cuellito, otras que están más con el asiento más apretado, más cerrado. Entonces consideré que es un objeto fácil de vender porque pues las jarras son muy prácticas y que era más interesante intervenir que un plato porque tenía esta forma, ¿no? Y la idea era un poco como sí, yo presentarme ante la nueva escuela y la nueva comunidad académica como artista que hago cerámica utilitaria y diseñar una forma para que me conozcan y dársela a los maestros y alumnos de la escuela. Y siento que la jarra que era un cuerpo, o sea, en la cerámica nombramos muchas partes del cuerpo como el cuerpo humano, ¿no? Las jarras tienen boca, tienen pico, tienen orejas o asa, tiene asiento o nalgas, tiene panza y no sé, como que consideré que la jarra podía ejemplificar mejor la personalidad del que la podría intervenir y que también la forma podía hablar más de mí que un plato plano. Sí, como estas dimensiones. Como que era más un cuerpo más interesante. Claro. Hablando sobre esta parte docente y de enseñanza, además de tu práctica artística, ahora que formas parte del espacio docente de la Esmeralda, ¿cómo cambia una práctica artística cuando también se convierte en enseñanza? ¿Y qué te interesa compartir con los estudiantes más allá de la técnica? Qué padre pregunta, mucho. La verdad me ha gustado mucho la dinámica. Yo nunca había dado clases a nivel licenciatura y menos en una escuela de arte. O sea, daba clases en mi taller, más como de la típica clase de, quiero aprender cerámica, ¿me enseñas cerámica? Entonces, creo que siempre en las escuelas de arte hay este cuestionamiento entre si es importante enseñar la técnica o más bien que el alumno descubra por sí mismo el material o si se le ayuda a que ciertos pasos los pueda avanzar, ¿no? Y la cerámica a veces, si algo tiene, es que sí tiene una serie de pasos. ¿Por qué? Porque sometes el material a ciertos estados en donde, pues si quieres que dure tu pieza, pues te recomendamos quemarla, ¿no? Entonces, cuando ya la metes a ese cambio químico de la materia, pues se solidifica el barro y ya no lo puedes volver a hacer lodo, ¿no? Entonces, sí la cerámica tiene como una serie de pasos técnicos, sin embargo, creo que lo más interesante de dar clases y de trabajar con jóvenes artistas que son pues realmente mentes muy creativas y libres para aprender justamente sin tenerle miedo ni tanto respeto técnico al material, es muy interesante porque también tú ves otros modos de trabajarlo, ¿no? Muchas veces cuando ya eres muy técnico no te permites explorar el material de otra manera, entonces también para los jóvenes estudiantes que justo deciden estudiar o tomar el taller de cerámica para conocer el material, si algo intento hacer es justamente deconstruirme para reconstruirme con ellos, viendo cómo es su acercamiento a la materia
y al mismo tiempo enseñándoles lo que ya sé hacer yo, ¿no? Y creo que ha estado interesante la relación y la retroalimentación, porque también si algo reivindico yo dentro de mi propio proceso es un poco el pasado, pues somos un país meramente de barro, o sea, tú vas al Museo de Antropología y todo es cerámica, ¿no? O sea, todos los lugares al que les rasques en este país multicultural y biodiverso hay cacharros o hay tepalcates o hay cerámica, y a mí me es muy importante enseñarles eso a mis alumnos, que sepan identificar como una manera de que no les va a estorbar saber más, y si pueden saber qué se hace en Puebla, qué se hace en Guerrero, qué se hace en Yucatán, qué se hace en Chiapas como alfarería popular, les habla mucho del entorno, de las materias que hay en el entorno, de lo que le sitúa al creador vivir en esa relación ambiente, materiales. O sea, no es lo mismo ser de un lugar donde hay mucha tierra y que hay mucha vegetación o muchos árboles, que de ser del norte donde no hay tanto, ¿sabes? Todo eso cambia hasta la dinámica estructural de lo que se va a hacer en cerámica. Y a mí eso me parece interesante enseñarles, como también un mismo conocimiento del material, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar con una tierra industrializada que ya viene así, que está perfecto para tener una relación con ella y crear, pero también situarlos en que pues entiendan que cambia mucho la tierra según el lugar geográfico en el que estés, y hablar un poco de cómo el ser humano que se dedica a trabajar la tierra logra entenderla según su contexto. Y entonces eso me es muy importante mostrárselos. Entonces muchas veces traigo tierra de mi comunidad para que sepan trabajar otro tipo de arcilla, y es interesante ver cómo ellos mismos se dan cuenta que no es igual que la que trabajamos normalmente ya industrializada en el salón. Y eso creo que también como artista es muy interesante abordarlo, porque muchas veces el mismo material te dice muchas cosas que no tienes que explicar, que puedes decir, bueno, ¿por qué eligió ese material y no otro? Entonces también creo que les puede ayudar a ellos para a veces expresar, que sepan. Mientras más sepas, pues más puedes hacer cosas, siento, ¿no? No te estorbas saber. ¿Consideras que hay conocimientos dentro del oficio que solo se pueden aprender mediante la práctica y la convivencia con otros alfareros? ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia del aprendizaje de una comunidad alfarera en Michoacán y, no sé, en la escuela? Ok, muy buena pregunta también. Bueno, creo que tiene mucho que ver el contexto. Sí creo. O sea, si algo me pasó cuando llegué al taller de cerámica de la Esmeralda, porque estudié también en la escuela de artesanías, ¿no? Yo quería aprender a tornear, cosa que no se hace en mi comunidad, porque no tenemos tornos, porque no trabajamos con tornos. Y yo quería tornear, entonces yo entré a la escuela de artesanías, que es una escuela técnica, justamente donde te guían para que tengas un conocimiento muy técnico, en donde justamente el objetivo es que tú sepas de una manera muy sistemática transmitir un conocimiento, ¿no? Entonces ahí, al contrario, muchas veces así se hacen las cosas y no hay manera de hacerlas de otra manera, porque esa es la línea. En la clase de Marcela se realizan conversatorios en los que se revisa la tradición de las comunidades indígenas alfareras y se compara con el lenguaje que utilizan los artistas contemporáneos en México. Por ejemplo, la comunidad alfarera de Tzintzuntzan, Michoacán, trabaja el barro con técnicas ancestrales, decoradas con motivos prehispánicos y de la localidad. Ahí se estableció una de las ciudades prehispánicas clave en el intercambio cultural y político debido a su ubicación en la ribera del lago de Pátzcuaro. Por otro lado, Francisco Toledo fue un importante artista contemporáneo en México que se interesó profundamente en la cultura y la política. Realizó varias piezas cerámicas en las que conjugó su preocupación social en esculturas que funcionan como urnas fúnebres ante el panorama de desapariciones en México. Es así como el rojo del barro funciona como identidad cultural para la comunidad alfarera, pero para Francisco Toledo es un triste recordatorio del permanente duelo mexicano hacia los estudiantes desaparecidos.
Ambas formas de las cerámicas comparten la conciencia sobre la tierra en la que habitamos. Yo cuando llegué aquí, me acuerdo que mi primera impresión del taller era que no estaba estructurado como un taller técnico de cerámica, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo dije, pues es que no estás en un taller técnico de cerámica, estás en una escuela de artes donde está la opción de tener un acercamiento a la cerámica, ¿no? Es más como un espacio creativo con este material, no es tanto aprender una técnica. Y justo si algo les digo a mis alumnos que a veces sí están un poco frustrados porque consideran que las instalaciones son muy básicas y limitantes, siempre les hablo de que eso, de que bueno, en las comunidades no tenemos maquinaria, trabajamos con lo que hay en el entorno. Entonces les hago muchos ejemplos de cómo en mi comunidad no tenemos laminadoras, torteamos con una piedra para hacer una placa. ¿Por qué? Pues porque sales a cualquier lado y hay piedras en el río, en las calles. Luego para alisar muchas veces utilizamos tela de vieja ropa que ya no... O también hay otras comunidades donde utilizan olotes o también utilizan jicaritas de la semilla, del guaje, y utilizan huesos de mango, ¿no? O sea, como que también parte del proceso creativo es la constante reflexión del proceso que hay entre cerebro humano, de cómo el artesano está todo el tiempo creando herramientas para solucionar un problema técnico, ¿no? Entonces, yo creo que puedes hacer donde sea y que el contexto te va a decir y que tú te la vas a ingeniar para lograr lo que quieres hacer. Entonces, creo que si algo se tiene que trabajar mucho en los talleres de las escuelas de arte es dejar que el alumno desarrolle como su cerebro le dé a entender que quiere desarrollar, ¿no? A veces con la cerámica es frustrante porque sí es cierto que el barro guarda memoria y que muchas veces los alumnos se sorprenden de que las piezas se enchuequen o se rompan porque están sometiendo al material a algo que el material no puede dar tan rápido por sí mismo de esa manera como ellos razonaron en su cabeza que se podía formar, ¿sabes? Y creo que eso es lo bonito de la escuela de arte, cómo vas entendiendo cada material, ¿no? Entonces, entender que el barro no es como una hoja que puedes agarrar así, moverla de cierta manera. O sea, sí se puede, pero si tú quieres que se quede plana, pues se te recomienda que no la muevas así. Es un ejemplo bobo como para explicar que te tienes tú que empezar a relacionar con este material de otra manera, ¿sabes? Y eso es padre, que el alumno lo vaya descubriendo. Ahí es un poco donde entra sí que en la cerámica sí hay ciertos pasos técnicos en donde a muchas veces tú como maestro, asesor, les puedes decir, oye, mira, lo que pasa es que con la arcilla sucede que tiene esta cuestión de capas microscópicas en donde si tú las analizaras es más fácil que la que construyas de cierta manera a de cierta otra, pero también si algo tiene la cerámica es que todo se puede hacer en cerámica. Es complicado porque tienes que conocer muy bien el barro para poder lograr cualquier cosa. Es un material muy noble, entonces es infinito las posibilidades que hay y tienes como 3 momentos para meterle creatividad, porque puedes ser creativo en el momento constructivo, en el momento de esmaltado, en el momento de decorado. Puedes hacer híbridos, no tiene que ser todo de cerámica, es infinito la posibilidad. Entonces creo que sí hay diferencias en las enseñanzas, pero que no hay una sola vía, ¿no? Que no es realmente, solamente vas a aprender bien a hacerlo si vas a una comunidad a hacerlo, no, creo que todos podemos hacer cerámica en todos los contextos porque es un material noble y porque creo que a cualquier persona que le das un pedazo de barro crea algo, es impresionante. Todos tenemos una memoria ahí rara, yo creo que cuando éramos nómadas o yo qué sé, ¿no? Cualquier niño que va a la playa siempre hace castillos o cosas con la arena y siento que todos tenemos esa cuestión de este material tan suave ¿no? De manipularlo y moldearlo. Finalmente nos gustaría preguntarte, para alguien que nunca ha tenido contacto con alfarería y como conclusión a esta charla, ¿qué consideras importante comprender sobre el oficio alfarero en México más allá de la técnica del barro? Bueno, a mí lo que me gusta mucho comentarle a mis alumnos es sobre los procesos de conocimiento.
¿no? O sea, creo que muchas veces no se tiene identificado, no se conoce todo el conocimiento que hay en las comunidades, pues de los saberes, porque no se investiga, no se escribe, ¿no? O sea, no existe un libro en mi comunidad de todo lo que sabe un artesano por estar inmerso en ese ambiente, ¿no? O sea, cómo sabe que ya va a llover, cómo identifica que como ya llegaron ciertos animales, se avecinan las fuertes vientos de febrero, todos esos saberes que no están en ciertas investigaciones o que los tenemos de ciertos antropólogos, pero que realmente no viven ahí. Creo que es lo más importante a rescatar en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo si algo trato de explicarles a mis alumnos es cómo influye mucho el entorno y el ambiente en el que se desarrolla un oficio, ¿no? Entonces, todo el tiempo hablo de la geografía, de que no es lo mismo ser alfarero en un lugar muy árido que muy boscoso o que muy selvático, porque eso va a cambiar geográficamente las dinámicas de la propia arcilla, ¿no? Entonces, que todo ese saber del alfarero, que ya seleccionó qué tipo de barro va a sacar, en qué tipo de lugar lo va a sacar, en qué tiempo, ciclo lo va a sacar, porque los alfareros en las comunidades trabajamos muchos con los ciclos agrícolas y con los ciclos del clima. O sea, tú no puedes hacer loza todo el año, hay temporadas donde hace mucho calor, todo se te va a romper, por más de que lo tapes, es un poco estúpido hacerlo porque hace mucho calor. Entonces, el proceso del alfarero en las comunidades está completamente ligado al entorno y a los ciclos agrícolas, y es muy importante en las comunidades porque desarrolla un papel fundamental para cocinar la comida a partir de lo que se cosechó, y todo tiene que ver en ese sentido con el ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que si algo trato yo de saber más y de transmitir es eso, ¿no? Que también me llama mucho la atención ahora en los proyectos de la maestría que está impulsando la Esmeralda, que todos los textos o todas las bibliografías o todos los temas que estamos investigando ahora es cómo se genera conocimiento a partir del mismo proceso creativo, ¿no? Y cómo se nos había negado antes por la academia blanca, eurocéntrica, colonialista, de que eso no era conocimiento, ¿no? Y a mí me da mucha risa porque yo, que crecí en una comunidad, que me es todo tan natural porque esto yo lo viví desde hace 40 años, que ahora se esté tomando una mirada a las comunidades y a darse cuenta que en las comunidades hay el oficio, el cuerpo, lo colectivo, el entorno, el medio ambiente. Todo eso me parece padrísimo, que por fin, ¿no?, se reconozca que hay saberes, como que ahora hay un boom de que ser un poco tener esas relaciones con el entorno que muchas veces nos falta en la ciudad, y está muy padre porque todo eso es conocimiento y ha sido un conocimiento que siempre han desprestigiado y hecho menos porque lo catalogan como los usos y costumbres y la cosmovisión de los indios, y no lo ven como igual de importante como cualquier estudio, no sé, más científico, ¿no? O sea, es muy importante la observación. O sea, el ritmo en las comunidades que avanza con los ciclos te permite tenerte el tiempo de observar, y cuando observas entiendes muchas cosas y aprendes mucho de la observación. Entonces hay que darse el tiempo de observar. Y eso también es algo que yo reivindico en la cerámica y que es parte de mi proyecto, que es hablar de los tiempos de producción, ¿no? Yo le llamo a mi oficio y a mi proyecto yo hago cerámica del temporal porque trabajo con el temporal, y hay tiempos en mi temporalidad donde no hay cerámica, y sé que vendo cerámica y que vivo de venderla, y sé que también el mercado capitalista quiere que produzcas como enfermo y que siempre que el cliente quiera ahí haya, y yo pues tengo el gran privilegio de poder decir no, ahorita no estoy produciendo. ¿Por qué? Pues porque ahorita estoy preparando mi arcilla para poder producir en un mes, o porque ahorita estoy preparando mis esmaltes, o porque ahorita estoy preparando mi proyecto, ya no sé qué voy a pintar, entonces estoy pensando. Entonces eso es muy importante, el reivindicar los ritmos, los tiempos, lo situado, lo colectivo. La cerámica es un oficio muy colectivo, entonces a mí luego me cuesta trabajo individualizar mi proceso y hablar de mí, porque viví en una colectividad donde todo el tiempo se habla en plural y se trabaja en comunidad. Pero también creo que hay muchas cuestiones que no nos atraviesan a todos igual, ¿no? Entonces también creo que no todas las alfareras de mi comunidad piensan igual ni crean igual. No se pueden estandarizar en, son alfareras, todas hacen cántaros. No, yo creo que hay unas
que les atraviesa ciertas realidades que producen de otra manera, en donde el proceso creativo las mueve de otro modo, y entonces también hay una individualidad dentro de lo colectivo. Pues muchas gracias por acompañarnos, Marcela, muchas gracias por darnos estas palabras. Sé que para las personas que nos escuchen va a ser enriquecedor y sobre todo inspirador escuchar tu voz. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. La Esmeralda presentó Espacio Manifiesta, capítulo 12. Manos alfareras. Muchas gracias por escucharnos.